Vamos a hablar sobre rinitis en pediatría y algunas de las actualizaciones o de los cambios que han sucedido en el consenso ARIA. Rinitis es la enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa que cubre la nariz. La etiología de la rinitis puede ser alérgica, por irritación física o química, infecciosa o por medicamentos. Iniciemos entonces hablando de rinitis en un niño muy pequeño, es decir, nos llega a la consulta un niño de 1 mes, 2 meses, 3 meses de edad con síntomas claros de rinitis, es decir, el niño tiene congestión nasal, tiene obstrucción de la nariz, el niño no puede respirar tranquilo, el niño se tapa a la hora de comer. Un niño tan pequeño con rinitis definitivamente no es alergia. La rinitis alérgica no da en niños pequeñitos. Sin embargo, todos los días recibimos pacientes de 1, 2, 3 meses de edad con antihistamínicos, con esteroides tópicos nasales, y esto no se debe presentar. Un paciente tan pequeñito con rinitis necesariamente es una rinitis química, es un paciente con reflujo gastroesofágico que se está quemando la mucosa nasal, la mucosa nasofaríngea, la faringe, y es un niño que requiere de tratamiento para reflujo. Cuando hablamos entonces de la rinitis, tenemos que dividir la rinitis en alérgica y no alérgica. La rinitis no alérgica corresponde a rinitis infecciosa o viral, que en pediatría es una de las más frecuentes, rinitis vasomotora, rinitis química, contaminación y rinitis fisiológica. Es decir, rinitis fisiológica es el niño que nace, el recién nacido, y tiene que estornudar, tiene que inundar la mucosa, la nariz de mocos, porque él va a tratar de permanecer en un ambiente líquido, así como venía inútero. O sea que hay una rinitis fisiológica. Ahora, la rinitis alérgica típica es un paciente que tiene rinorrea hialina, estornudos, congestión nasal, prurito nasal, conjuntivitis, lagrimeo o epífora y atopia. En cambio, un paciente con rinitis no alérgica es un paciente que tiene síntomas unilaterales, o sea, tiene rinorrea o algunos de estos síntomas, pero solo por una fosa nasal. Un paciente que tiene como manifestación solamente la congestión nasal, como sucede por ejemplo en el niño, en el lactante menor por reflujo, muchos consultan solamente con congestión nasal, pero no les pica la nariz, no estornudan. Esos niños no tienen alergia. Paciente con secreciones purulentas, ese es un paciente con un cuerpo extraño retenido en la fosa nasal y probablemente tenga secreción por una de las fosas nasales y adicionalmente tenga fetidez por la nariz. Pacientes con epistaxis recurrentes, aunque hay algunos pacientes con rinitis alérgica, después de un tiempo de utilizar esteroides, podrían desarrollar epistaxis, pero no es lo más común, no es lo más típico de la rinitis alérgica. Alteraciones del olfato y un paciente con todos los síntomas de rinitis, pero no atópico, es muy raro que ese paciente sea una rinitis alérgica. Entonces, la rinitis alérgica tiene una influencia muy importante desde el punto de vista de la herencia. Es muy importante que en la historia clínica ampliemos lo referente a alergia, a asma, atopia, dermatitis atópica. Y entonces cuando entramos a definir alergia,
tenemos que mencionar el concepto de hipersensibilidad a partículas que se pueden inhalar, ingerir o tocar y que producen una reacción exagerada en un individuo, siendo que en otros individuos el mismo contacto, la misma inhalación no produce ese tipo de reacción. ¿A qué podemos entonces desarrollar alergia en el caso de la rinitis alérgica? Los ácaros. Se dice que la alergia a los ácaros es la epidemia del siglo XXI, porque cada vez aparecemos más personas sensibilizadas a los ácaros. Estamos llegando casi a un 50% de la población mundial sensibilizada a los ácaros. Alergia a pólenes, alergia a partículas en el ambiente, partículas como por ejemplo el moho, los hongos propios de la humedad, alergia a epitelios de insectos como en el caso de las cucarachas, la materia fecal de los insectos, alergia a alimentos. Y entonces este cuadro nos resume a qué podemos hacer reacción. Contacto con insectos o heces de insectos, epitelios, pólenes y látex. Inyección por la picadura de insectos o por medicamentos. Ingestión de medicamentos, alimentos. Y aquí aparecen las fresas. Las fresas no producen alergia por sí solas. Las fresas producen alergia por el pesticida que ellas contienen. Es muy difícil encontrar fresas no fumigadas en el mercado. Y la fresa es la única fruta que no tiene cáscara, es porosa y se chupa el veneno con que la fumigan. Una fresa completamente intacta, hermosa, brillante, está llena de veneno. Y entonces por eso insistimos mucho, sobre todo en pediatría, que no le demos fresas a los niños. Inhalación también de heces de ácaros, polvo, esporas y epitelio de animales. Bien, todos estamos familiarizados con este proceso inmunopatológico en el que el individuo alérgico entra en contacto con un alergeno, sensibiliza la vía de los linfocitos TH2, que hace que en contacto con los linfocitos B comencemos a generar inmunoglobulina E específica. La rinitis alérgica es una de las patologías dependientes de inmunoglobulina E, liberación de inmunoglobulina E. Una vez que este individuo vuelve a entrar en contacto con ese alergeno, entonces se liberan una serie de mediadores que van a generar o asma, o rinitis, o urticaria. Y de esto entonces debemos recalcar algo, y es que la inflamación que se genera en un individuo alérgico, recuerden que tiene dos fases, la fase temprana y la fase tardía. Una vez que tenemos contacto con el alergeno y yo comienzo a generar los primeros síntomas, en el caso de la rinitis, prurito, estornudos, ese paciente está comenzando a hacer la cascada inflamatoria desde el punto de vista de fase temprana. 6 a 8 horas después, ese paciente ha liberado moléculas de adhesión que adicionalmente, junto con la fase tardía, comienzan a liberar células que llegan al sitio de inflamación, y entonces ahora tenemos no solamente una inflamación en fase temprana, sino también en fase tardía. Si hago un símil de la rinitis alérgica con el asma, es exactamente igual. Por eso insistimos en asma, que todo paciente que lleve más de 8 horas de tener los primeros síntomas de tos, sibilancias, dificultad para respirar, más de 8 horas ese paciente ya desencadenó la fase tardía y requiere de esteroides.
si yo logro intervenir en la fase temprana, es posible que yo aborte la cascada inflamatoria, y es por eso que se insiste hoy en día en el uso temprano de antihistamínico en el caso de la rinitis, de broncodilatador en el caso del asma y esteroide. Ya lo vamos a ver un poco en el manejo. Como resultado final, entonces vamos a tener inflamación, que todos sabemos se caracteriza por enrojecimiento, hinchazón, dolor y calor localizado. Los niños alérgicos tienen pliegues en el dorso de la nariz, tienen palidez en el centro de la cara, palidez centrofacial, tienen pliegues subpalpebral, tienden a ser pacientes con conjuntivitis. Si revisamos los cornetes, son hipertróficos y pálidos, y si pudiéramos hacer un análisis de la celularidad a ese nivel, hay gran cantidad de eosinófilos. Pacientes con dermatitis atópica, y algo importante es la coexistencia de la rinitis y el asma. Pero ojo, recuerden que en los niños existen dos grupos de asmáticos: los asmáticos de fenotipo viral y los asmáticos de fenotipo atópico. En el caso del paciente con rinitis y asma, estamos hablando de ese grupo específico de niños. Es decir, puedo tener pacientes asmáticos, no riníticos, no dermatíticos, y corresponden al grupo de niños con asma por virus, que son los más chiquititos, los menores de 5 años, y desafortunadamente son los niños que consultan una y otra vez sin el diagnóstico de asma, sin tratamiento de asma, porque no los acompaña la rinitis ni la herencia, pero es el grupo de niños más grandecito el que tiene en conjunto rinitis, asma, y también pueden tener atopia en piel, afectación en piel. Debemos hacer pruebas paraclínicas en un paciente con sospecha de rinitis. En el caso de la rinitis, igual que en el asma, es un diagnóstico clínico. El diagnóstico es eminentemente clínico. Yo podría en un paciente medir la inmunoglobulina E total y puede que le encuentre la inmunoglobulina E aumentada, como puede que esté disminuida o normal. Y no me descarta que el paciente tiene una rinitis alérgica. Si ustedes leen los estudios publicados por el doctor Caraballo en Cartagena, van a encontrar que en Colombia, los colombianos tenemos niveles de inmunoglobulina E más elevados por vivir en el trópico que los pacientes que viven o que las personas que viven en países de estaciones. Es decir, cuando vemos un reporte de inmunoglobulina E total con valores de referencia que no son tomados de nuestra población, podemos pecar de rotular a ese paciente de alérgico porque tiene un poco elevada la inmunoglobulina E, y resulta que ese paciente es habitante del trópico, cohabitante con parásitos, cohabitante con otras patologías que hace que tengan la inmunoglobulina E un poco más elevada sin ser alérgicos. O sea, la inmunoglobulina E no es un buen diagnóstico, no es una buena prueba para definir si mi paciente es o no es alérgico. Si yo tengo sospecha de que mi paciente es alérgico a algo en especial, podría pedirle IgE específica o para ácaros, o para leche, o para polen, o para lo que yo sospecho que el paciente puede estar haciendo alergia. Podríamos hacer un screening general pidiéndole un test cutáneo, pero tenemos que especificar un test cutáneo para aeroalergenos o un test cutáneo para alimentos. Y es posible que el paciente, hay muchas publicaciones hablando de que es posible que el paciente hoy resulte alérgico o sensible a 5 o 6 cosas y en un año ya no es alérgico ni sensible a 3 de esas, sigue siendo a 2 y ahora es alérgico a otras 3 nuevas. O sea que los test cutáneos de alergia pueden ser cambiantes.
excepto por algunas alergias, como por ejemplo ácaros. La alergia a los ácaros, así incluso hagamos tratamiento de inmunoterapia para ácaros, esos pacientes seguirán siendo sensibles y reactivos a los ácaros toda la vida. Entonces, miremos un poco sobre rinitis y el consenso ARIA. El consenso ARIA entonces nos dice que debemos clasificar a los pacientes de acuerdo a qué tan frecuente le suceden los síntomas. Si es un paciente que menos de 4 días a la semana presenta síntomas o más de 4 días a la semana presenta síntomas, lo clasificamos como intermitente o persistente. Primera clasificación de un rinítico. Un paciente que hace síntomas con mucha frecuencia en la semana es persistente. Uno que hace pocos síntomas, o sea, 2 días a la semana hace síntomas de rinitis, ese paciente es intermitente. Ahora, debo clasificarlo también de acuerdo al impacto que tiene la rinitis sobre su vida normal. Un paciente con rinitis que no puede dormir bien, que en su vida normal, en sus actividades de ocio y de actividades del deporte, tiene problemas por culpa de la rinitis. Un paciente que, como parte de su estudio, de su trabajo, la rinitis le molesta. Todo paciente para el que la rinitis sea molesta en su vida, en su quehacer diario, tiene una rinitis moderada grave. Pero un paciente que tiene rinitis, pero su sueño no está alterado, lleva una vida normal, va a la escuela, va al trabajo y no tiene absolutamente ningún problema, para esa persona la rinitis no considera que sea molesta, ese paciente tiene una rinitis leve. Entonces dividimos o clasificamos a los riníticos en leves o en moderados graves de acuerdo al impacto que los pacientes tengan de la rinitis. Y es así entonces como yo puedo tener pacientes combinando un paciente, el más leve de todos es aquel que tiene una rinitis intermitente leve, o sea que le da pocas veces en la semana, pero además no le molesta. En ese paciente no debemos hacer absolutamente nada. O un paciente que muchas veces a la semana, más de 4 días a la semana tiene síntomas y adicionalmente para él la rinitis es muy molesta, no lo deja trabajar, no lo deja estar tranquilo. Ese paciente tiene una rinitis persistente, moderada o grave. El tratamiento entonces depende de esa clasificación. Y el tratamiento no es como como el avestruz, esconder la cabeza dentro de la tierra, es tratar a los pacientes desde el punto de vista inflamatorio. Miremos, entonces el ARIA recomienda que un paciente con la expresión más leve de rinitis, intermitente leve, podría utilizar antihistamínicos, pero básicamente en la medida que la rinitis está siendo molesta. Si el paciente quiere disminuir los síntomas, entonces utilizamos con ellos antihistamínicos. Podríamos considerar el uso de descongestionantes intranasales, pero hay que tener muy en cuenta los efectos secundarios de los descongestionantes intranasales. Y una recomendación para todos los pacientes riníticos es la evitación de alergenos, de irritantes y la educación que hagamos en esos pacientes. Todo paciente que en algún grado sea persistente, todo paciente que en algún grado se considere moderado o grave, debe recibir esteroide intranasal. El corticoide intranasal es el tratamiento de primera elección en el tratamiento de la rinitis. Y se menciona en el consenso ARIA la consideración de inmunoterapia. En el caso de la pediatría, entonces se dice que
Niños menores de 5 o 6 años es cuestionado que sean candidatos para inmunoterapia. Niños que salgan sensibles a más de un alergeno es cuestionado que en ellos utilicemos inmunoterapia. Todo paciente entonces, vamos a ver cómo, esto es lo referente al tratamiento del asma, lo que salió en GINA 2015, este año, para el asma. ¿Y esto por qué lo coloco? Porque quiero que miren que el asma, hoy en día, a diferencia de los años anteriores, en el primer paso del tratamiento del asma, siempre nos dijeron, lo primero es salbutamol. Use simplemente salbutamol. Bueno, ya hoy en día aparece aquí en el primer paso, considere el uso de esteroides inhalados, en el primer paso. Y entonces, hoy en día, los pacientes asmáticos, nuestro objetivo es convertir a los pacientes asmáticos persistentes en asmáticos intermitentes. Y un paciente asmático intermitente no necesita medicación diaria. Un paciente que es intermitente necesita saber cómo iniciar a tiempo el esteroide inhalado, el salbutamol y abortar la crisis. Por eso ya aparece entonces considerar el uso de esteroide inhalado y salbutamol en el primer paso del tratamiento del asma. Pues probablemente vamos a ver a un futuro que el esteroide intranasal con el antihistamínico aparecen probablemente considerados en el primer paso. Si yo tengo un paciente con una rinitis persistente, moderada, grave, y logro convertirlo en un paciente intermitente leve, ese paciente debe conocerse a sí mismo y saber cuáles son los síntomas que le indican mi rinitis se va a empeorar. Y en ese momento iniciar tratamiento y probablemente con un curso corto de unos 10 días de tratamiento se estabilizó, abortó la progresión de la enfermedad y no necesita seguir utilizando el medicamento. O sea que, parecido al asma, la rinitis va en el mismo sentido. Para pacientes entonces con rinitis alérgica severa, hoy en día se considera el uso de anticuerpo monoclonal contra inmunoglobulina E. Y entonces, fíjense, en cuanto a los medicamentos recomendados para la rinitis, tenemos antihistamínicos que son efectivos en todos los síntomas, estornudos, rinorrea, prurito, pero ojo, congestión no mucho. Los descongestionantes, las cromonas, el anticolinérgico, los antileucotrienos no son muy consistentes en la eficacia como lo son los antihistamínicos y como lo son los esteroides tópicos nasales. O sea que la pareja ideal es utilizar antihistamínicos con corticoides tópicos nasales. Así como en el asma, corticoide inhalado con salbutamol. Con respecto a esteroides tópicos nasales, entonces es muy importante que sepamos con cuáles contamos en nuestro medio, con a qué esteroide nasal tiene acceso mi paciente. Muy importante indicarle, educar al paciente de cómo usar bien las atomizaciones, cómo aplicar bien el medicamento. Tenemos en nuestro medio disponible la mometasona, la budesonida, la triamcinolona, fluticasona, y aquí falta otra que es la ciclesonida, y por acá abajo está la beclometasona. La beclometasona aparece por acá abajo porque realmente está cuestionado su eficacia. Hay que utilizar dosis muy altas para lograr la misma eficacia, el mismo efecto que con estos. Ciclesonida, a diferencia de estos 4 esteroides inhalados, ciclesonida tiene una pequeña ventaja sobre estos, y es que ciclesonida es una prodroga, es decir, solo cuando entra la célula del epitelio respiratorio y sufre un proceso de
estearificación se vuelve activa y hace el efecto. O sea que la ciclesonida que queda en el camino y no entró al epitelio no es activa y entonces no hace efectos secundarios, por ejemplo, si la de gluto. Esa es una diferencia de ciclesonida con estos otros esteroides tópicos nasales. Con respecto a los antihistamínicos, entonces, lo ideal es que un antihistamínico sea potente, de acción rápida, que su efecto dure idealmente 24 horas, que no tenga efectos colaterales y que no tenga efectos anticolinérgicos. El efecto anticolinérgico de los antihistamínicos se denomina un efecto muscarínico, hace que las glándulas productoras de moco produzcan un moco más espeso de lo normal y eso no es bueno. Eso va a generar lagunas, eso va a generar obstrucción y un moco que no fluye es un moco que se sobreinfecta. Simplemente aquí para ver cómo un paciente al cual se le coloca un estímulo para que haga inflamación, aquel que está con el efecto del antihistamínico, a diferencia del que tiene placebo, este generó inflamación, obstrucción y este no. Los antihistamínicos, entonces, sabemos que están los de primera generación, hidroxicina, clorfeniramina, difenidramina, que son antihistamínicos que producen muchos efectos adversos. Ya les mencionaba, efectos muscarínicos o anticolinérgicos, efectos a nivel cardíaco, la sedación, que es el efecto indeseable más importante. Antihistamínicos de segunda generación que tienen poca sedación, ahí está la cetiricina y la loratadina, son más potentes que los de primera generación, su efecto dura hasta 12 horas, tienen menos efectos adversos. Y antihistamínicos de última generación, como son la fexofenadina, la levocetiricina, evastina, desloratadina, misolastina, que son los metabolitos activos y enantiómeros de los antihistamínicos de segunda generación. Este grupo se caracteriza porque tienen poca sedación, su efecto puede en algunos de ellos durar hasta 16, 18 horas, no tienen tantos efectos a nivel cardíaco como los de primera generación. Entonces los de última generación, su característica es igual potencia, mayor efecto en cuanto al tiempo, mayor duración del efecto y menos efectos indeseables. Están por entonces salir al mercado en este momento algunos antihistamínicos tópicos que apenas vamos a ver aparecer en los siguientes meses en el mercado colombiano. Algunos estudios entonces han comparado, por ejemplo, antihistamínicos de segunda generación contra los de última generación y se encuentra que la efectividad es muy parecida, pero definitivamente la diferencia con placebo es evidente. O sea, los dos son efectivos. En cuanto a los antihistamínicos de última generación y su efecto en estornudo, picazón de la nariz, rinorrea, conjuntivitis. Esto blanco es placebo y es bien claro cómo segunda y última generación son más eficaces que placebo en todos los síntomas, pero miren congestión nasal. Congestión nasal, los antihistamínicos no son muy efectivos a ese nivel. Hay estudios entonces, en este caso, hablando de fexofenadina y viendo su efecto contra placebo, y entonces se ve como los de última generación, una representación de ellos, la fexofenadina, ya veíamos, es efectivo en todos los síntomas, no mucho con congestión nasal. Voy a adelantar aquí para mirar, estos son otros estudios hablando del uso de
antihistamínicos de tercera generación o última generación en pediatría. Entonces, tenemos aprobación en Colombia a partir de los 4 o 5 años por el INVIMA, pero hay estudios ya en niños a partir de los 2 años de edad para antihistamínicos de última generación, y hay algunos de ellos, como por ejemplo levocetiricina, desde los 6 meses de edad hay estudios en niños mostrando su seguridad y eficacia. Bien, algo importante es Doctor, los antihistamínicos en general. En la primera semana vamos a ver un muy buen efecto, pero luego hay una fase de meseta, se sostiene el efecto, y este es el cuestionamiento de que le formulemos a los pacientes antihistamínicos por meses, por años. Por eso la tendencia a que utilicemos los antihistamínicos hoy en día, como les decía, cuando el paciente ya está intermitente y controlado, lo utilice por pulsos. Voy a avanzar un poco acá para hablarles un poco de esto, y es, recuerden que vimos que en la fisiopatología la histamina es una de las moléculas que más se genera en inflamación, pero recuerden que en asma la histamina no es tan importante. Antihistamínicos no son un tratamiento para el asma, sí son un muy buen tratamiento para la rinitis. Recuerden finalmente que si yo diferencio entre rinitis alérgica y rinitis infecciosa, un paciente con moco por rinitis alérgico, ese moco es acuoso, fluido y cristalino. Un paciente con rinitis infecciosa, ese moco es espeso, no fluido y purulento. Pero si yo doy antihistamínico a un paciente que tiene esta secreción fluida y cristalina, por el efecto muscarínico puedo hacer que este moco se me vuelva espeso y viscoso. Bien, entonces para concluir, todo paciente con rinitis debo tratar de hacer el diagnóstico con una historia clínica apropiada, diferenciar si el paciente tiene o no una rinitis alérgica o de otra índole, tratar de establecer un plan diagnóstico, un plan terapéutico. Si mi paciente es persistente, si mi paciente es muy frecuente en los síntomas, debo llevarlo a tener una rinitis intermitente leve y luego enseñarle a hacerse los 2 medicamentos a tiempo, por pulsos, 8 o 10 días, y ese paciente se va entonces a mantener probablemente muy bien controlado. Muchas gracias.